Bienvenidos al taller de GrammarGPT. En este taller lo que vamos a realizar es una aplicación que va a ser como nuestro Grammarly, pero con ChatGPT. Para ello nos harán falta dos componentes. Primero crearemos nuestra página web con Streamlit. Es una librería que nos permite con Python crear una página web muy sencillita y con muy poca línea de código. Y una vez que tengamos eso creado, lo conectaremos con ChatGPT gracias a su API. Y seremos capaces de realizar tres acciones. La primera que vamos a realizar es la de resumir. Tenemos un texto muy largo que no tenemos mucha ganas de leernos, queremos que alguien nos lo resuma, ponemos el texto grande y nos devuelve los puntos más importantes de ese texto. Lo segundo que vamos a hacer es reescribir. Tenemos un texto que más o menos lo hemos escrito, a lo mejor queremos cambiarle el tono o el estilo, o nos gustaría que fuese algo más convincente, o incluso que más que un simple texto que contase una historia, podremos definir cada uno de los parámetros, incluso si queremos podremos escribirlo en el estilo de Yoda, de Gabriel García Márquez, de Steve Jobs. Y una vez que decidamos cada una de estas configuraciones de cómo queremos reescribir nuestro texto, le damos a ejecutar, configuramos todo, se lo enviamos a la API de ChatGPT y tendremos nuestra respuesta. Y el tercero que realizaremos es la corrección. Añadimos un texto, hay varias faltas de ortografía, se lo enviamos a ChatGPT, nos lo corrige y esto lo imprimimos por pantalla. Y con esto tendremos nuestro texto corregido. Como vemos, es una alternativa bastante interesante para Grammarly porque podremos reescribir, corregir, incluso resumir nuestro texto y haciéndolo todo nosotros mismos y simplemente conectándonos a la API de ChatGPT. Una aplicación que creo que puede ser bastante interesante a nivel educativo y luego también que nos puede ser bastante útil en nuestro día a día. ¿Estamos listos para programarla? Vamos al lío. Como suelo recomendar, antes de ir directamente a ponerse a programar o empezar a escribir líneas de código, siempre es bueno tener un poco en mente lo que queremos desarrollar o realizar. Como estamos en un taller, lo bueno que ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a echar un primer vistazo para ver un poquito los diferentes componentes y lo que queremos construir como aplicación. Y una vez que nos quede claro, pues llevamos el ataque y empezamos a programar. Tenemos aquí, la página web va a ser bastante sencillita, un título, aquí un espacio para poder poner nuestra clave de OpenAI. Luego veremos un poquito qué es esto del API Key. Ok, lo ponemos aquí. Dos opciones que va a ser elegir el modelo, 3.5 el GPT-4 y luego tres acciones diferentes que son las tres funcionalidades principales de nuestra aplicación. Por un lado, resumir, reescribir o corregir. Cuando le damos a resumir, vamos a ver una pequeña demo. Paso por aquí un trozo de texto, lo tengo aquí, más o menos largo, le damos a ejecutar. Aquí arriba podemos ver que estaba ejecutando, se ponía el running. Y aquí abajo ya tenemos ese resumen en 5 puntos. Y con esto ya tenemos la aplicación funcionando. Fijaos que esto, para resumir, le pasamos el texto en inglés y nos lo devuelve en inglés. Y luego tenemos la parte de reescribir, que a la hora de reescribir tendremos un poquito más opciones. Podremos definir a qué audiencia se lo dirigimos, general, con conocimiento, expertos, el tono si queremos que sea neutro, informal o formal, el dominio, si se refiere a negocio, es algo general, un email, queremos algo creativo, algo casual, algo de tipo académico. Y por último la intención, que aquí también, pues oye, contar una historia, convencer, escribir, informar, tener diferentes opciones a la hora de reescribir y poder parametrizar un poquito ese texto de salida que queremos. Y por último dejo aquí un trocito que es un poquito más para jugar y para darle más creatividad a la aplicación, que básicamente la idea es poder darle un tono al texto. Podemos elegir, he puesto aquí 3 ejemplos, que son el de Steve Jobs, el de Yoda o por ejemplo el de Bukowski. Y luego aquí, una vez que elegimos cada una de estas opciones y elegimos la persona, le daremos a reescribir y nos reescribirá el texto. Y luego ya la última va a ser la de corregir. De nuevo, veremos luego qué resultado nos da. Pasaremos un texto, si tiene correcciones que hacer, que nos devuelva esa corrección y si no, que nos devuelva el texto como tal. Y aquí tenemos ya las 3 cosas que queremos construir. Así que vamos al lío. Ahora sí que estamos preparados para empezar a desarrollar. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Esta carpeta le llamamos src. Y dentro vamos a crear 2 archivos. De tipo text document, que el primero va a ser app. Y lo que cambiaremos también es el txt por py, para que sea un fichero de tipo Python. Lo siguiente que haremos es el otro texto, el otro fichero que lo llamaremos utils, que es también de .py, .python.
Entonces, este primero es el que va a tener la página web con la que vamos a interactuar, que acabamos de ver, y la segunda lo que nos va a hacer es permitir organizar un poquito mejor el código y tener todas esas funciones que van a hacer las que ejecuten, corrijan y resuman en otro fichero separado para que para que nos sea más fácil organizarnos nosotros a nivel de desarrollo y también para que sea más fácil leer el código si alguien más quiere reutilizar esta aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es levantar la aplicación. Para ello voy a utilizar el Anaconda Prompt. Venimos aquí a Anaconda, tendremos aquí el Anaconda Prompt o si no simplemente el Command Prompt normal. Vendremos aquí y ejecutaremos lo que nos hiciese falta. En este caso nos van a hacer falta 3 librerías. Haremos pip install Streamlit, que yo como ya la tengo, si os fijáis va a ir todo bastante rápido. La siguiente va a ser pip install OpenAI, de nuevo, una librería que ya tengo descargada, entonces si vosotros la tenéis descargada, no hace falta que ejecutéis, lo estoy haciendo un poquito para que se vea el que no tiene la aplicación como sería. Y con esto ya tenemos las 2 librerías que nos hacían falta. Ya estamos preparados para empezar a desarrollar y a programar. Lo único que nos falta único es cambiar de directorio, por eso ponemos cd y vamos donde tengamos la carpeta. En mi caso está en el escritorio y en la carpeta src. Y si hacemos un dir para ver lo que tenemos aquí los 2 ficheros app y utils. Y lo que vamos a hacer es levantar la página web. Streamlit, espacio run, espacio el fichero app.py. Ejecutamos. Damos un segundito. Y aquí tenemos ya nuestra aplicación. Obviamente está vacía porque si vamos a los ficheros aún no hemos escrito nada. Estos ficheros los tenemos aquí. Vamos a abrirlo con Visual Studio. Y lo que vamos a hacer es poner a la par esta página web. Sí. ¿Qué pasa? Que como aquí en la aplicación app todavía no hay nada, pues obviamente si creamos una página web y no hemos añadido ningún contenido, pues no muestra nada. Vamos a empezar por importar las librerías. Y vamos a añadir nuestro título. Como vamos a hacer un markdown, ponemos esta almohadilla para decir que es un título. Grammar GPT. Y vamos a ver si todo va bien. He importado mal la librería. Damos aquí otra vez. Y ya tenemos nuestro título. A partir de aquí ya lo que vamos a hacer es ir rellenando las diferentes partes. Vamos a obtener la otra página web y así podemos ir comparando lo que queremos obtener y lo que ya tenemos. Vamos a empezar por este OpenAPI Key. Y esto va a ser bastante sencillito. Venimos por aquí. Y si os fijáis, ahora, librería Streamlit, que es la que nos va a permitir hacer cada uno de los componentes. Este componente que queremos es de tipo text input, es decir, queremos poder añadir texto a un texto de entrada. El título le ponemos OpenAPI Key de tipo password, con el objetivo de que si yo escribo aquí algo, no se vea. Como veis, tiene puntitos. Si le doy a ver, sí que me dejará verlo. Aunque si os fijáis con esto es un poco diferente. Lo que vamos a añadir es un poquito de formateo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Con STColumns lo que podemos hacer es dividir esta franja de aquí en diferentes columnas. Si os fijáis lo que vamos a hacer es dividirla en 3 columnas. Primera columna, segunda columna y tercera columna. ¿Y qué es este valor que tenemos dentro? Es el tamaño. Lo que indicamos aquí es que el total es el total de, pues en este caso va a ser 4, una medida, y lo que hace por debajo es dividir a nivel porcentual. Es decir, la segunda columna tiene la mitad de 4, la primera columna tiene un cuarto y la última columna tiene un cuarto. Esto nos devuelve estas 3 columnas, esta primera que es un guión bajo, esta segunda y esta tercera. El guión bajo se utiliza para decir que me da igual la primera y la tercera columna. Todo lo que tú me devuelvas me da igual. Tengo que poner algo porque si no me da error,
pero si os fijáis esa información me da igual. Y solamente me va a importar esta segunda columna. Cambiamos aquí ST por esta nueva columna. Actualizamos. Ah, mira, y ya lo tenemos aquí actualizado. Perfecto. Ahora vamos a añadir la siguiente parte, que es el modelo y las diferentes acciones. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dividir en 4 columnas. En este caso, en vez de pasar una lista con el tamaño, simplemente digo devuelve 4 columnas iguales. De nuevo, la primera y la última me dan igual y me quedo con la segunda y la tercera. ¿Y qué voy a poner en esa segunda? En esa segunda voy a poner un select box que básicamente nos dice elige o selecciona un conjunto de opciones que te voy a proporcionar. Dentro del modelo tendré dos opciones, GPT-3.5 Turbo o GPT-4. A nivel de acciones tendremos resumir, reescribir o corregir. Y ahora si le damos aquí a actualizar, lo tenemos todo. De nuevo, dividido en 4 columnas, la primera y la última vacía, y estas dos tenemos la de modelo, las dos opciones que tenemos, y la de acción. Y ahora nos queda un último componente, que es esta parte de añadir, donde pondremos el texto de entrada. Vamos a utilizar esto de aquí. De momento voy a quitar esto para que veamos la diferencia. Actualizamos. Y si os fijáis, aquí tenemos este texto de entrada. Sí que es verdad que esta parte va a ser bastante importante, digamos, dentro de nuestra aplicación. Entonces nos interesa hacerla un poquito más grande. Por eso aquí lo que añadimos es actualizamos y este trocito ahora se vuelve un poquito más grande. Entonces va a ser un componente tipo textarea, es decir, pon aquí todo lo que tú quieras. Y esa información la guardaremos en el input text. Ya por último, ¿qué nos queda? El botón de ejecutar. Lo llamaremos de tipo run. Lo llamaremos run. Actualizamos. Y aquí lo tenemos. De momento no hace nada porque todavía no hemos añadido ninguna ejecución. Lo que vamos a hacer es, si alguien pulsa en el botón, lo que nos molaría aquí es una superfunción que define la prompt según la acción, obtiene el modelo y nos devuelve el resultado. Y eso es lo que vamos a hacer justo ahora en los siguientes minutos. Como esto de momento no existe, vamos a dejarlo así, vamos a poner un pass. Y ahora nos vamos a ir al otro fichero, que es el utils, en el que vamos a empezar a añadir esas funciones con código. Pasamos aquí al utils y de nuevo importamos las librerías, import OpenAI, no, OpenAI. Lo conseguiré. Perfecto. Y una segunda librería que va a ser bastante útil, que es difflib. Ok, con esto ya lo tenemos todo. Y lo que vamos a hacer primero es definir esa prompt. Para ello vamos a utilizar esto de aquí. ¿Qué significa lo que tenemos aquí? Esta es la prompt que le vamos a enviar a ChatGPT y le decimos, le vamos a pasar un texto delimitado con triples comillas, que es esto que tenemos aquí, y el texto va a ir donde están estas llaves de aquí. Aquí dentro va a ir el texto. Le vamos a pasar un texto en triples comillas, es decir, esto de aquí, y quiero que hagas un resumen devolviendo los puntos más relevantes en forma de bullet points, que son estos puntitos principales. ¿Y qué pasa? Solamente nos va a hacer falta rellenar ese texto de entrada y ponerlo aquí, y con esto ya tendremos la prompt. ¿Cómo lo hacemos? Definimos una función define prompt que tiene en cuenta de momento la acción que veremos ahora para qué nos sirve, el texto de entrada. ¿Y qué hace con esto? Pues primero definimos una prompt vacía. Luego, si la acción es igual a summarize, quiero que hagas lo siguiente. La prompt va a ser igual a, venimos al prompts to fill, primer elemento que es índice 0,
Luego vamos a la clave summarize. Y ya por último, con el format lo que hago es rellenar este hueco de aquí. ¿Y con qué lo quiero rellenar? Con el input text. Y con esto ya tengo mi prompt definida. ¿Cuál es el último paso? Devolver esa. De momento la única opción que tenemos es summarize. Entonces sí que es verdad que ahora mismo aquí esto no tiene mucho interés. Pero veremos que a medida que añadamos más acciones nos va a ser bastante. Entonces, repito lo que hemos hecho. Tenemos una prompt que es esta de aquí, que es, digamos, la base. Luego la vamos a rellenar con el texto de entrada que ponga el usuario. Y esta prompt es la que luego utilizaremos en el model request. El model request tiene en cuenta el modelo, la prompt y la temperatura. De momento, por defecto, lo dejamos en 0 y lo que hacemos es... Yo creo que está mal intentado. Sí. Ahora sí. Ok, creo que ya lo tenemos todo. El modelo es el modelo que nos pasa en la request. La prompt es la que hemos definido aquí arriba. Y si os fijáis en el mensaje que le pasamos a ChatGPT, hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es el rol. Tenemos dos, de sistema y de usuario. El de sistema lo que nos permite es darle contexto a ChatGPT antes de que realice una acción. En este caso, si os fijáis, le decimos eres un experto proofreader, es decir, vas a poder leer, corregir y entender el texto. Es la herramienta más avanzada de inteligencia artificial del planeta. Eso es a nivel de sistema, es decir, un poco de contexto. ¿Y qué le pasamos a nivel de usuario? Es decir, lo que escribió un usuario en la página web. Este trozo de aquí con el texto que han puesto de input. Con esto ya lo tenemos todo. Venimos al app y lo que vamos a hacer es importar del utils import define prompt y model request. Y esta función súper mágica que queremos crear ya la tenemos creada. Hacemos define prompt, que nos hace falta la acción, ¿de dónde viene? De lo que ha elegido aquí el usuario. Y lo siguiente es el input text, que lo tenemos aquí. Bastante sencillito. Luego definimos esa prompt, que es igual a esto de aquí. Y lo último que nos hace falta es el model request. ¿Cuál es el modelo? De nuevo, el modelo que hemos seleccionado aquí. Model request, la prompt. Y con esto ya tenemos el resumen. Resumen aquí. Y lo último, st.markdown. Lo que nos va a hacer es imprimir por pantalla ese resumen que hemos obtenido. Y si lo hemos hecho todo bien, voy a por el texto de prueba de resumen. Venimos aquí. Esto por aquí que es el texto. La API de OpenAI. Que para obtener la API es muy sencillo. Entramos en la página de OpenAI. Vamos a la parte de desarrollador. Pinchamos en API Keys y ahí obtenemos una API Key. Con esto ya la copiamos y podemos utilizarla en los ejercicios. Ponemos el OpenAPI Key, la parte de resumir el texto, le damos a ejecutar y algo he puesto mal, claro. Nos falta aquí decir que utilice ese OpenAI Key. Ponemos OpenAI, la librería, .api-key es igual al valor que le haya puesto aquí. Perfecto. Y ahora en principio sí debería tirar. Vemos aquí que se está ejecutando, entonces tiene buena pinta. Vamos a ver esta ejecución y nos da un error que he escrito esto mal de aquí. Markdown. Volvemos a ejecutar y a la tercera va a ir la vencida. Genial. Ya tenemos esta primera funcionalidad de resumir texto. Vamos a por la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Ya hemos hecho la de resumir. Vamos a reescribir. Y si os fijáis, cuando pinchamos en reescribir nos salen estas opciones. La verdad que añadir estas opciones es bastante sencillito. Lo que vamos a decir es cuando la acción sea rewrite, que la tenemos aquí la acción, es decir, if action es igual a esto, ¿qué es lo que queremos? Que nos salga todo esto de aquí. Y si os fijáis, es bastante sencillito. Un poco largo, pero bastante sencillito. Esto fuera de aquí.
lo que hago es crear 4 columnas para estos primeros 4 trozos. ¿Sí? Columna 1, 2, 3 y 4. Y luego seleccionar opciones. Por defecto te pone Select an Option y luego cada una de las opciones. Para la audiencia general, con conocimiento, expertos, la formalidad seguimos un tono informal, neutro, formal, los diferentes tipos de dominios y luego si queremos convencer. Y ya por último, el text input si queremos elegir algún tipo de estilo. Venga, más que Charles Bukowski, vamos a poner a García Márquez, que también es uno de mis escritores favoritos. Ok, y con esto yo creo que ya lo tenemos todo, lo tendríamos todo. Lo que nos toca ahora es cambiar este trozo de aquí. ¿Por qué? Vamos a decir que si acciones sumaráis, vamos bien con lo que ya hemos hecho. En cambio, cuando la acción es igual a reescribir, el juego cambia un poco. Porque ya tengo que tener en cuenta todo esto que hemos añadido aquí. Es decir, lo que vamos a hacer es crear un diccionario que llamaremos text goal, o mejor dicho, los objetivos de nuestro texto. Esto fuera de aquí. Y tiene en cuenta la audiencia, ¿sí? Que viene de aquí, la formalidad, el dominio, la intención y el estilo. Y todo eso lo guarda en este diccionario. ¿Y por qué lo guardamos en el diccionario? Porque para definir la prompt, esto nos va a hacer falta. ¿Y qué haremos? Pasar este text goals aquí. Y a la que vayamos ahora a definir esa prompt, utilizaremos esa configuración o eso que ha añadido el usuario para definir nuestra prompt. Una que tengamos la prompt, nos devolverá new text y este new text lo volveremos a escribir por pantalla. Con esto ya tenemos todo preparado en la página web y ahora vamos a ir al fichero utils y añadir de nuevo más funcionalidad para poder hacer esta parte de volver a escribir teniendo en cuenta los estilos, la formalidad e incluso el tono. Venga. Venimos aquí al utils y lo primero a añadir es el prompt to fill, vamos a añadir una segunda prompt. ¿Cuál va a ser esta segunda prompt? La de reescribir. Venimos aquí a reescribir, venimos aquí y si es reescribir de nuevo, te vamos a pasar un texto limitado por triples comillas, que es lo que tenemos aquí, y ten en cuenta que a la hora de reescribir tengas en cuenta esta información. ¿Y cuál va a ser la información que añadamos aquí? La información que ha ido poniendo el usuario. Una cosa que nos va a hacer falta tener en cuenta es cómo definimos esta configuración. Lo que no podemos pasarle directamente palabras sueltas que sean informal, académico y describir. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es algún pelín más sofisticado y vamos a convertir ese diccionario en frases. Por ejemplo, si la configuración es audiencia, pongamos que la audiencia es y lo que haya seleccionado. En formalidad pondremos la palabra y el tono, es decir, informal tone o neutral tone. En dominio ponemos el dominio, en intención intent to y en el estilo in the style of, por ejemplo, Gabriel García Márquez. En este caso ya tenemos un poco una frase más estructurada. Ahora lo que nos toca es ver lo que ha puesto el usuario y en base a lo que haya puesto rellenaremos la frase. Y si el usuario no ha puesto nada, pues no rellenamos nada. Para eso tenemos la siguiente función. No os asustéis. La tenemos aquí. Entonces, si os fijáis, hay una lista vacía que se llama prompt parameters. Y lo que vamos a hacer es iterar a través de text goals. ¿Qué es text goals? Recordemos que es este diccionario de aquí. Tiene las 5 keys, audiencia, formalidad, dominio, intención y estilo, más las 5 opciones que se han añadido aquí. Puede ser select an option o alguna de estas. Iteramos a través de este diccionario. Que iteramos a través de la clave y del valor. Entonces tenemos un punto items. Lo primero que diremos es si la clave es de tipo style, porque la clave de tipo style es un poco diferente, no es un selecciona una opción, sino simplemente es un espacio abierto, la trataremos diferente. Por lo tanto, si la clave es de tipo estilo y luego además no está vacía, es decir, es diferente a vacío, vendremos al goalprompts.key, ¿sí?
y le añadimos ese valor. Es decir, Gabriel García Márquez o el que sea. Y pondremos in the style of Gabriel García Márquez. ¿Y qué hacemos con este trozo que hemos rellenado? Lo añadimos al prompt parameters. Por eso hay aquí un punto appends. Repito, vamos iterando. Si la clave es de tipo style y encima está vacía, vamos a añadir a la lista esto de aquí. ¿Y esto de aquí qué es? Venimos al goal prompts, venimos a la clave style y in the style of, y en este trozo vamos a añadir el valor que ha puesto el usuario. Las siguientes opciones, que son las otras 4. Lo que vamos a comprobar es si es diferente a select an option. ¿Por qué? Porque si es select an option significa que no han seleccionado nada. Por lo tanto, no nos interesa configurar nada. En cambio, si han elegido alguna de estas opciones, entraremos aquí y haremos prompt parameter.append, es decir, de nuevo a esta lista añadimos alguna de estas opciones y según la clave vamos a alguno de ellos, por ejemplo el de intención, obtendríamos esto de aquí y lo rellenamos con el valor que hayan seleccionado aquí. Una vez que hemos comprobado eso para cada uno de los valores, vamos a hacer una última comprobación. Si el usuario a lo mejor no ha añadido nada, ni select an option, ni nada aquí, lo que le vamos a decir es devuelve esta configuración. Es decir, devuelve el texto que sea fácil de entender y evitando repeticiones de frases y palabras. Si en cambio ha añadido alguna configuración, pues que nos devuelva lo que tenemos aquí. Y con esto lo que hacemos es pasar de este diccionario tan sencillito a un conjunto de frases que se las podremos incluir a nuestra petición de nuestra prompt. Por lo tanto, ahora en la parte de define prompt, el if action es igual a write, pondremos aquí el text goals, que lo que vamos a hacer es por defecto que sea un valor falso. ¿Por qué? Porque en otro caso no nos hace falta, solamente en este caso. Entonces, si nadie añade nada, diremos que text goals es falso. Si la acción es rewrite, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Venimos a reutilizar esta frase, a esta función, perdón. Venimos a esta función prompt config, lo guardamos aquí y esta prompt config es la que vamos a añadir en nuestra prompt. ¿Cómo lo haremos? Exactamente igual que la parte de aquí. Ya no es el 0, va a ser el 1 y la key es rewrite. Por último, esto que pondremos primero va a ser este prompt config. Eso lo ponemos delante del input text. Prompt config viene aquí y el input text, que es lo que ha puesto el usuario, viene aquí. Y aquí tendríamos ya nuestra prompt definida. Y una vez que ya tenemos esta prompt, lo que hacemos es guardar el fichero y vamos a probarlo. Ve. Esta que era la principal, yo creo que ya no nos hace falta porque ya tenemos todo bastante claro lo que queremos montar. Venimos aquí, le damos a reescribir y en este caso lo que le vamos a pasar es una historia un poco más bonita, una historia aquí un poco de amor así de romantiqueo. El tono va a ser neutro, dominio creativo y la intención de contar una historia con estilo de Yoda. Y vamos a ver qué nos da esto. Si todo está bien, tenemos aquí esto ejecutando y vamos a ver qué nos devuelve. Aquí tenemos la respuesta y parece que ha conseguido bastante bien el tono de Yoda. Lo que vemos es que ha reescrito este texto teniendo en cuenta las opciones aquí configuradas. Veamos luego el código. Ha venido aquí el usuario, ha seleccionado el tipo de rewrite. Como esto está seleccionado, se ha mostrado todo esto de aquí. Y luego aquí, a la hora de definir esta prompt, cuando es rewrite, ha tenido en cuenta este diccionario. O sea, hemos creado este diccionario que es el que le vamos a pasar. Y en este diccionario simplemente hay palabras sueltas. ¿Qué hemos hecho con este diccionario? Hemos venido aquí, en define prompt, cuando hemos reescrito, hemos pasado este diccionario de los objetivos al paraphrase prompt y hemos cambiado ese diccionario un poco feo de palabras sueltas y lo hemos pasado a esto de aquí. Frases un poco más completas, diciendo la audiencia es tal,
el tono, qué tipo es, intención de contar una historia, lo que sea, y el estilo es tal. Gracias a este call prompts y lo que haya seleccionado el usuario, hemos utilizado esta función que devuelve estas frases hechas. Y estas frases construidas, ese prompt config, viene en este trozo de aquí, y aquí abajo lo que hemos puesto es el input text, que en este caso es lo que ha puesto aquí el usuario. Y con esto ya tenemos la segunda funcionalidad, que era la de reescribir, y además teniendo opciones para poder cambiar tanto el tono, el objetivo, el dominio, incluso hacerlo al estilo Yoda, Gabriel García Márquez, un poquito lo que nos interese. Y ya vamos a por la última opción, que es la de corregir la falta de ortografía. Y para esta parte, la función que vamos a crear en el utils es un pelín más compleja. Entonces, lo que prefiero es utilizar un notebook para ver un poco el paso a paso. Ya crearemos la función completa que simplemente la añadiremos aquí. De nuevo, el objetivo es que seamos capaces de entender un poquito qué hace esa función, y en el notebook yo creo que va a ser más sencillo hacer ese paso a paso del código. Este notebook no os preocupéis, que luego lo compartiré y podréis reutilizarlo. Vamos a empezar por importar esta librería de divlib. Y luego tenemos dos textos. Este primer texto que tiene dos faltas de ortografía, que es este design, que le falta la D, y por último este response, que en vez de una Z es una S. Entonces este es el texto de entrada y este es el texto de salida. Aquí de nuevo la función que vamos a crear no es tanto la de llamar al ChatGPT, que esa ya la entendemos bastante bien y la hemos hecho ya 2 veces, sino que lo que vamos a hacer es, con el texto que tengo de entrada que estaba por corregir, más el texto que quiero corregir, quiero poder compararlos y luego que me devuelva las diferencias y los errores. Vamos a comparar palabras. Entonces, si os fijáis, vamos a utilizar esta librería que hemos importado y vamos a crear este objeto std. Lo que hacemos es comparar el input text, que es lo que tenemos aquí, con el output text. ¿Y qué nos devuelve? Uy, que he hecho mal. Esto de aquí. ¿Y qué nos devuelve? Nos devuelve un solo trozo de texto y nos compara y nos dice, oye, en el texto de entrada esta palabra ya no existe y en el texto de salida o en el texto corregido se ha añadido esta palabra. Y además la diferencia que nos lo dice con el punto del símbolo de interrogación es que esta letra se ha añadido. Aquí vemos cómo nos devuelve esta librería la información. Si venimos aquí, pasa un poco lo mismo. Nos dice que sepas que esta letra se ha quitado y esta se ha añadido. Y la verdad que esto es bastante informativo, pero no es lo que queremos nosotros. Lo que vamos a hacer en el resto de líneas de código es, a partir de este resultado, ver qué hacemos para ponerlo bonito. Y veremos también eso de qué significa ponerlo bonito. Vamos a limpiar el resultado y lo primero que quiero quitarnos de en medio es esto del símbolo de interrogación. Lo que vamos a hacer es, siempre que haya un símbolo de interrogación, pues quítalo. De nuevo tenemos esta parte de aquí y hacemos, para cada palabra en div, es decir, en esta diferencia, si ese trozo de string no contiene el símbolo de interrogación, pues todas esas palabras las añado en la lista que tenemos aquí. Y por último devuelvo en esta lista. Entonces con esto filtramos todo aquello que tenga el símbolo de interrogación, que sería esta línea de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Genial. Ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta si ha sido una palabra borrada y luego una añadida. Es decir, si ha sido una palabra errónea que hemos quitado y luego una palabra correcta que hemos añadido. Lo que vamos a hacer es iterar a través de esta nueva lista, de esta que tenemos aquí, y vamos a decir, si la palabra tiene un menos, si os fijáis todo esto es un string, es decir, si la palabra tiene un menos y la siguiente tiene un más, significa que aquí hay un error y vamos a corregirlo. Entonces, ¿cómo puedo a la vez iterar a través de la palabra y del índice? Vamos a utilizar enumerate. Lo que vamos a decir es enumerate a través de lista words y nos devuelve el índice, nos devuelve la palabra y a partir de ahí vamos a ir iterando. ¿Y qué decimos? Si la palabra contiene este menos, que sería en este caso de aquí, y encima la siguiente palabra, que para eso tenemos el índice aquí, que tenemos el índice de esta palabra de aquí, si la siguiente, es decir, índice más 1, tiene más, lo que hacemos es añadir solamente la siguiente palabra, porque la que tiene el menos, ¿para qué la queremos? Esa ya no nos interesa para nada. Por eso lo que vamos a hacer es borrarla o no añadirla en nuestra siguiente lista,
que sería review sentence. Y si la palabra no tiene nada, pues simplemente la añadimos aquí. Con esto tenemos el siguiente resultado. ¿Y qué pasa? Lo hemos conseguido lo que queríamos obtener, pero si os fijáis, tenemos 2 veces repetida el design. ¿Por qué? Porque cuando iterábamos la primera vez y íbamos por esta palabra, hemos dicho, esta no queremos, queremos la siguiente. Y luego hemos vuelto a seguir iterando y llegamos a esta palabra y la hemos añadido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, crear una especie de aviso en el que si he corregido la palabra diciendo no me quedo con la eliminada, me quedo con la nueva que hemos creado, con esto lo que hacemos es... Vale, vuelvo a empezar, para que sea más sencillo de entender. Iteramos a través de cada elemento de la lista. Y lo que hacíamos, si es un negativo, es decir, si esta palabra no existe, la quitamos y nos quedamos con la siguiente. Y el tema es que ahora que si nos quedamos con la siguiente, se repite 2 veces la siguiente. Lo que vamos a decir es, si me he quedado aquí con la siguiente palabra, pues no la tengas en cuenta. ¿Y cómo puedo hacer eso para que no la tenga en cuenta? Añadir este correction word. Y básicamente lo que le decimos es, vale, como hemos entrado en este caso, la siguiente quiero que le pongas al correction word igual true. ¿Qué significa? Que cuando volvamos al siguiente elemento de la iteración, vendremos aquí y si es un correction word, entraremos aquí, lo ponemos de nuevo a false y llegaremos al siguiente elemento de la iteración, porque no entraremos aquí en ningún caso. Y ahora mismo estaréis diciendo, vaya locura se acaba de montar este chaval, se puede hacer mucho más sencillo. Y tenéis razón, pero nos hace falta tenerlo en cuenta para lo que veremos en el siguiente punto. Entonces, aquí ya lo que hacemos es ejecutar esto de aquí, y si os fijáis, aquí nos quedamos con el más y con el más. Y aquí ya tenemos ya todo preparado para lo que os quería enseñar a continuación, que es un poco la magia de esta función. Si os fijáis, he creado una nueva función que se llama correction style, y le pasamos una palabra que es la palabra original y luego la corrección. Y aquí simplemente hay un conjunto de letras que no entendemos, que es HTML, que lo que nos hace es un poco esa parte de crear esa página web, que nos va a ser muy útil en nuestro caso de uso. Vamos a ver qué nos devuelve esta función. La palabra original era hola y la hemos corregido con adiós. Y nos devuelve este trozo bastante feo. Y como os decía, esto es HTML. ¿Cómo podemos ver este HTML? Aquí os dejo un enlace, pinchamos aquí, ponemos lo que teníamos y va a devolver lo siguiente. La palabra que vemos es adiós, que es la nueva palabra corregida, y si ponemos el ratón encima, nos sale la palabra anterior que era hola, la que hemos corregido. Y esta función, por eso os decía que es tan útil, y por eso quería aquí tener esto aquí de la siguiente forma, porque así podré pasarle la palabra corregida, perdón, la palabra errónea y la corregida. ¿Y qué es lo que hacemos? En esta de aquí, cuando es un menos y un más, hacemos reviewSentence.append y aquí lo que le estamos pasando es a la función correction style la nueva palabra, mejor dicho, la palabra antigua y aquí la corrección. Y vamos a ver qué nos devuelve esto. Nos devuelve todo este trozo de aquí y ya lo último que nos faltaría simplemente es hacer un join. Punto join del reviewSentence. Y nos devuelve esto de aquí, que si lo copio y lo pego, fijaos, tengo el texto corregido y lo interesante es que en las partes que ha corregido, que era design, si ponemos el ratón encima nos sale la palabra antigua y aquí que también se ha corregido, por eso está en verde, volvemos a poner el ratón encima y nos sale también la palabra corregida. Y con esto pues es una forma mucho más fácil de entender lo que se ha o no se ha corregido en nuestra función. Y con esto ya tenemos todo montado, que esto es lo que vamos a utilizar. Copiamos este compare text, volvemos a nuestros ficheros y aquí en utils lo ponemos por aquí. Entonces me falta el correction style, que era esta otra función que he creado más arriba. Ok, en principio tengo ya todo. Lo que me falta ahora es añadir la prompt de cuando queremos corregir algo. Lo tenemos aquí. La prompt igual que las anteriores. Te vamos a pasar un texto corregido. Te vamos a pasar un texto entre triples comillas. Y aquí es algo interesante. Si el texto contiene errores, devuélveme el texto corregido.
Si el texto no contiene ningún error, devuélveme el mismo texto que te he pasado de entrada, para que así haya homogeneidad. Si hay errores, me devuelva el texto corregido, y si no hay errores, para que no se vuelva un poco loco y en cada respuesta me devuelva una cosa diferente, digo que me devuelva el mismo texto de entrada que le hemos pasado. Y luego aquí le pondremos este texto. Venimos aquí. En vez de rewrite va a ser un spell check, que es eso que tenemos aquí. En vez de un 1 va a ser un 2. Spell check. Y aquí el text goal no nos va a hacer falta. Perfecto. Hacemos esta prompt, le pasamos este texto y a la que hagamos esta request, lo que tendremos aquí es, vamos a hacer un elif action es igual a spell check. Definimos la prompt, hasta aquí todo genial. Hacemos la request al modelo y le pasamos esa prompt y nos devuelve aquí new text o text, sí, spell check. Es que no quiero poner new text que está aquí. Venga, spell check text. Y lo que nos falta aquí es importar esta nueva función que es compare text en utils. Perfecto. Y lo que vamos a comparar es el texto de entrada con el texto corregido. Y este texto o esta diferencia, vamos a llamarlo style text, el texto con su estilo text. Lo vamos a ir en el Markdown. Y un último cambio un poco diferente a los demás es el siguiente. Para que el Markdown se lea bien, lo que hay que poner es esto de aquí. Básicamente, como hemos hecho HTML, ese HTML queremos que se lea como hemos visto en la página anterior con en verde, que se sobrescribe y demás. Para eso hay que poner aquí el true. Y si ya todo está bien, venimos aquí, dejarme que copie el OpenAPI aquí, venimos a corregir y vamos a pasarle exactamente la misma frase que hemos utilizado en el ejemplo. Vamos a ver si todo va bien. Prompt config. Reference before assignment. Aquí he hecho algo mal. Vale. En prompt config. ¿Dónde lo tengo? Aquí. No es prompt config. Lo que queda es el input text. Nos quedamos con este input text que ahora sí, si le damos a ejecutar, tenemos exactamente lo que habíamos hecho anteriormente. Este error o esta nueva corrección, si pasamos el ratón encima, fijaos, tenemos esta corrección y lo mismo con esto de aquí. Y lo bueno que si quiero copiar y pegar, simplemente me vengo aquí y ya tendría el texto perfecto sin ninguna información adicional. En cambio aquí, si quiero ver qué ha pasado, pues puedo ver qué es lo que ha corregido. Y veamos qué ocurriría si es un texto que no tiene nada que corregir. Aquí está ejecutándose y nos devuelve este texto que es el mismo de entrada que lo que le habíamos pedido a ChatGPT. En el caso de que no haya nada que corregir, devuélvenos exactamente ese mismo texto. Y eso es lo que tenemos aquí. Y con esto ya terminamos la tercera acción, que era la acción o es la acción de corregir. Hemos realizado la acción de resumir, reescribir con las diferentes opciones que queremos modificar y por último la de reescribir añadiendo ese código HTML para que sea mucho más fácil de entender y visualizar los errores que tenía el texto. Ha sido un taller entretenido. Quería recordaros simplemente que lo que hemos visto ha sido una aplicación un tanto compleja. Si no lo habéis entendido a la primera, es lo normal, ya que para algo estamos haciendo un tutorial y para algo estamos aprendiendo. Lo bueno es que al estar grabado, pues si tenéis alguna duda, dais unos segunditos atrás, entendéis lo que no haya quedado del todo claro y lo volvéis a ver. Incluso si en alguna de esas explicaciones no lo he llegado a hacer del todo bien o no os ha quedado todo del todo claro, dejáis un comentario y lo veremos ahí en los comentarios.
Y con esto acabamos. Hemos sido capaces de crear Grammarly con dos componentes que es Streamlit y ChatGPT. Hemos hecho la prompt en inglés. Si la ponemos en español tendríamos esta aplicación funcionando en español. Y lo que vemos es eso. Gracias a estos dos componentes somos capaces de crear aplicaciones muy potentes. Y en este caso hemos sido capaces de resumir, reescribir, incluso corregir nuestro texto. En el próximo tutorial lo que vamos a hacer es hacer preguntas sobre nuestro propio documento. Digamos, tenemos un documento de cientos de páginas, no le podremos pasar toda la información a ChatGPT, pero veremos que hay un truquillo que sí vamos a utilizar y que utilizaremos o engancharemos ese ChatGPT a nuestro PDF y seremos capaces de hacer preguntas y que nos responda en base a nuestros documentos. Espero que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo.